Buenos días a todos. Qué bueno es verles aquí en la casa del Señor. Por favor, pongámonos todos de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a repetir juntos el versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. ¿Qué es la religión? ¿Es un conjunto de instrucciones? ¿Una lista de cosas, exigencias, cosas que tenemos que cambiar o mejorar para llegar a alcanzar, a agradar a Dios? ¿Acaso Dios espera pasivamente a que nosotros nos ganemos su aprobación, su confianza? ¿O quizá es posible que sea Dios el que está dispuesto a transformar nuestras vidas? El Dios que encontramos en la Biblia no se sienta pasivamente en el cielo esperando que nosotros mejoremos, esperando que nosotros lo encontremos a Él, a que nos ganemos su atención. Todo lo contrario, Él es el que viene a buscar y a salvar. No somos nosotros quienes cambiamos para agradar a Dios. Es Dios quien se ha complacido en venir a nosotros y cambiarnos. Sí, se lo permitimos. El ingrediente clave por nuestra parte es poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Y vamos a ver cómo vemos esto ilustrado en Hechos capítulo 3. Seguimos en esta serie de mensajes, Hechos hasta las regiones más lejanas de la tierra. Y vamos a ir viendo a través de este libro cómo este mensaje de Jesús de transformación y de invitación por parte de Dios se extiende a todo el mundo y cómo a través del libro de Hechos vemos cómo Dios va derribando cada barrera que ponemos, cada punto de exclusión hasta llegar a lo más lejano. Y lo más lejano no solamente distancia geográfica, sino distancia también cultural, lingüística, de costumbres, de apariencia. Vemos a través del libro de los Hechos cómo Jesús va derribando cada una de estas barreras y alcanzar, dar testimonio de Jesús hasta lo más lejano de la tierra. A veces implica también una persona que está muy cerca geográficamente, pero muy distante de otras formas, ¿no? Muy bien, he titulado el mensaje de hoy La respuesta de Dios al quebrantado. Y vamos a mirar los primeros 10 versículos del capítulo 3 de Hechos. Empezamos en el versículo 1. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Hemos terminado, la semana pasada terminamos en el capítulo 2 con la finalización de no solamente el evento de Pentecostés, la caída del Espíritu Santo y el sermón de Pedro explicando a la multitud todo lo que esto implicaba y con un llamado a arrepentimiento y a poner la fe en Jesús y mostrar públicamente ese compromiso por medio del bautismo y 3.000 se bautizan y luego esa descripción que gastamos 2 semanas en mirar de cómo se veía esta nueva vida de la gente compartiendo juntos en este reino de Dios. Y ahora sigue la historia. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero la siguiente historia que nos quiere contar Lucas sucede en el templo. Y ya nos ha dicho en los versículos anteriores que los cristianos han adoptado la práctica de ir al templo todos los días a adorar en gran grupo, en número grande de personas, pero que también diariamente se estaban reuniendo casa por casa, hoy en mi casa, mañana en la tuya, en estos 2 contextos, uno muy grande y uno en grupos mucho más pequeños y reducidos. Y aquí tenemos a Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de la oración. Y dice que es como a las 3 de la tarde. En Números 28, del 1 al 8, nos explican el requerimiento en la ley de Moisés de ofrecer 2 sacrificios diarios. Se hacían uno por la mañana y uno por la tarde. Y en cada uno de esos momentos en el templo sucedían varias cosas. Habían varios eventos que se hacían ahí en el templo. Primeramente ofrecían un cordero y acompañaban esa ofrenda del cordero con una ofrenda de vino y de grano.
Luego los sacerdotes lideraban en canto y oración, y Josefo, un historiador judío de la época, nos cuenta que sonaban un címbalo y esa era la señal para que los levitas comenzasen a liderar en canciones. Y después de un periodo de canciones sonaban trompetas y esa era la señal de que la gente se arrodillase para orar. Y así hacían 2 veces al día, por la mañana y por la tarde a las 3 de la tarde. Tenían este tiempo de la presentación diaria de estos sacrificios y este tiempo de adoración juntos. O sea que esto de subir al templo era lo más parecido en nuestras vidas hoy a lo que estamos haciendo ahora mismo. La idea de venir juntos a un lugar de reunión grande donde todos juntos estamos cantando, orando, alabando a Dios, escuchando enseñanza. Todo eso es el tipo de contexto en el cual se encuentran Pedro y Juan ese día cuando suben al templo a esa hora de la oración, a las 3 de la tarde. Seguimos la historia, versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, siendo llevado, a quien colocaban diariamente junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para pedir limosna de quienes entraban en el templo, quien al ver a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, pedía limosna. Tenemos aquí un personaje de los que sin duda se veían muchos ahí en la zona del templo en Jerusalén. Un hombre cojo y se nos dice de este hombre que es un hombre cojo desde su nacimiento. O sea que no es una persona que creció, aprendió a caminar, tuvo un accidente o algo le sucedió y perdió la capacidad de caminar, sino que esto es una persona que nunca en toda su vida dio un solo paso. Jamás en toda su vida había caminado, porque era cojo desde su nacimiento. Trata de imaginar, hoy en día la vida para una persona coja no es fácil, pero vivimos en una sociedad donde tratamos de hacer acomodaciones para ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos en las calles, tenemos zonas donde uno puede subir sin tener que pasar por el borde, el bordillo de la acera. Hay zonas donde uno puede en una silla de ruedas subir fácilmente. Tratamos de hacer que nuestros baños públicos tengan al menos algunos de esos baños que son accesibles para personas que necesitan una silla de ruedas, cosas así. Hacemos todo tipo ponemos rampas y cosas, acomodaciones. Cuando este hombre vivía no existían sillas de ruedas. No había acomodaciones de ningún tipo. Imagínate vivir toda tu vida sin la capacidad de caminar en una cultura como esta, en un tiempo como este. Y se nos dice que está siendo llevado, porque él no podía llevarse. La única forma de llegar de un sitio a otro para este señor era que alguien le llevase. Así que le dice que a él en su vida habría personas que le conocían y habían adoptado esta práctica de diariamente llevarle y ponerle ahí junto a la puerta del templo. Ahora, en la zona del templo era un complejo bastante grande y tenía muchas zonas, ¿no? La zona más grande exterior, la corte de los gentiles, luego dentro de eso una zona menor que llamaban la corte de las mujeres, donde tanto hombres como mujeres judíos podían entrar, pero no los gentiles. Luego siguiendo hacia adentro, la siguiente era la corte de Israel, solo los varones judíos podían entrar. Luego ya entrabas ya en lo que era el recinto de los sacerdotes, donde solo podían entrar los sacerdotes, y ya estabas ya en el templo propio, donde solo entraban los sacerdotes que estaban ofreciendo las cosas en el templo mismo, dentro del templo. Esas eran las zonas y el templo estaba construido de forma que de cada una de estas secciones se ascendía por escalones para subir a la siguiente zona. Así que cuando dice Pedro y Juan subían al templo, es cierto, porque la única forma de llegar al templo era ir ascendiendo. De hecho, en la antigüedad ellos hablaban de el monte del templo y lo describían como una gloriosa montaña, y el acercarse a Dios estaba presentado físicamente como un ascenso. Un ir subiendo para acercarse a Dios. Y ahí está él en esta zona. Dado que es un hombre judío, no se ve limitado a la zona más exterior, a la zona de la corte de los gentiles. Él
se le está permitido entrar a la corte de las mujeres, donde solamente los judíos, hombres y mujeres, podían entrar. Y lo colocan ahí en esa puerta del templo llamada Hermosa. No sabemos exactamente qué puerta era, pero dado que la describen así como la Hermosa, probablemente era la puerta en ese recinto del templo más bonita que tenían en esa época. Y según nos dicen los historiadores, esa quizá pudiera ser lo que llamaban la puerta Nicanor. Tenía ese nombre porque había sido construido por un alejandrino por el nombre de Nicanor, o sea que le llamaban la puerta Nicanor. Josefo nos dice que medía 50 pies de alto, unos más de 15 metros de alto, que estaba hecha de bronce corintio. Decían que este bronce corintio era tan especial y tan puro que era más valioso que la plata o el oro. Pero aún así, esa puerta de bronce corintio estaba recubierto de placas gruesas de plata y de oro. Y estaba subiendo 15 escalones desde la corte de las mujeres para entrar por medio de esta puerta a la corte de Israel, donde solamente los varones judíos estaban permitidos entrar. Ahí es donde este hombre se coloca. O le colocan en esa puerta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en la siguiente puerta? Bueno, es que los judíos en el primer siglo habían adoptado la costumbre de que los minusválidos y las mujeres no podían pasar más allá que la corte de las mujeres. Que si tú tenías algún defecto de algún tipo, ya no podías acercarte tanto a Dios. Tenías que quedarte en la zona de las mujeres, no podías pasar más allá de eso. No hay nada en la ley de Moisés que requería eso. De hecho, incluso las mujeres, leemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, cuando crearon el mar de bronce, lo hicieron con los espejos que adoraron las mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo. O sea que desde el principio no estaban excluidas las mujeres de servir en el tabernáculo o en el templo, pero para esta época ya han separado mucho las cosas. Y este hombre nunca había podido entrar a la corte de Israel. Nunca había podido entrar ahí para participar en esos cantos, en esas oraciones. Se quedaba ahí en la puerta Hermosa pidiendo limosna de los que iban a entrar. Y lo cierto es que tenía la fortuna este hombre de vivir en Jerusalén y de tener personas en su vida que hacían el trabajo diario de traerle y colocarle en esa puerta hermosa. Porque para los judíos era uno de los valores más importantes culturales, era la idea de dar limosna, que ellos pensaban que eso era un requerimiento para honrar a Dios, que uno tenía que darle limosna a los pobres, tenía que cuidar del pobre. Y vemos en la ley de Moisés y vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento que Dios habla mucho de que no maltrates al pobre o al huérfano o a la viuda, sino que cuides de ellos. Y ellos entendían que la forma de mostrar mi piedad, la forma de demostrarle a Dios mi devoción, es que yo le doy limosnas a los pobres. Así que estar ahí en Jerusalén, donde había más gente adorando que en ningún otro lugar de la vida judía, y estar en el lugar donde había más gente rica, porque en Jerusalén había una clase aristocrática, los sacerdotes eran sumamente ricos. Las viviendas que han excavado de los sacerdotes de esta época eran comparables a las viviendas de los senadores en Roma. Ese era el nivel de riqueza que tenían algunos de estos. La mayoría de la gente era pobre, pero había gente extremadamente rica. Y si encima te han convencido de que dar limosna es una de las cosas más importantes para mostrar tu devoción a Dios, y uno se acerca al templo precisamente para mostrar su devoción a Dios, pues claro, estás ahí una persona pidiendo limosnas, le vas a dar. Es probable que este hombre tuviese lo que necesitaba para vivir, simplemente por el hecho de que ahí había mucha gente dispuesta a dar limosna. No solo eso, incluso había judíos que pensaban que dar limosna en el templo era mejor que dar limosna en ningún otro lugar. Que era como más especial todavía, que ahí Dios sí que se complace de ti, ahí Dios sí que va a recompensar tu devoción si das limosna en el templo.
Así que, ¿qué aportaba este hombre a la vida de Israel? Aportaba su necesidad. No tenía otra cosa que aportar. No tenía la capacidad de trabajar, no tenía dinero que poner en la ofrenda. No tenía nada que dar. Y lo que él ofrece es su necesidad. Y pienso en esta persona. Y en las personas, el uso que hacían de él los devotos que se acercaban al templo a adorar y lo dejaban ahí atrás en esa puerta hermosa, en la corte de las mujeres. Ellos entraban felizmente a la corte de Israel a adorar. Y por el camino algunos de ellos les daban algún cambio que tuviesen en el bolsillo, le echaban algunas moneditas o le hacían algo. Quizá algunos incluso hacían gran alarde de su generosidad. Jesús ya nos habla, ¿no?, de muchos en el templo, de la forma en que ellos adoraban, ¿no?, que les gustaba ponerse de pie en las esquinas y orar en alto para que todo el mundo les oyese orando, y gente que iba a donar ofrendas y bien querían que la gente viese las cantidades grandes que estaban tirando dentro de los cofres de las ofrendas para que todo el mundo entendiese y aplaudiese su gran devoción. Y este hombre, su aportación a la vida de Israel es ser el objeto de ese uso. Y pensando en esto, pienso lo fácil que es, ¿no?, hacer uso de los que no tienen nada. Hacer uso de los que no tienen nada que darme a mí. Y usarlos yo para pavonearme delante de otros y demostrar lo bueno que soy yo, lo generoso que soy yo, lo compasivo que soy yo. Y es tan fácil hacer eso y ni siquiera reparar en el individuo que estás usando para hacerlo. Ni siquiera prestar atención, ni saber su nombre, ni te importa. Porque lo estás usando. Y a veces incluso en el mundo cristiano, en las misiones hemos caído a veces en eso. Nos vamos a países donde la gente no tiene nada. Y entramos ahí con nuestro dinero, tirándolo aquí y allá, como los reyes del mundo. Cuando realmente lo que estamos tirando ahí es calderilla. No nos supone a nosotros sacrificio ninguno, pero ahí quedamos como reyes, claro, entre los pobres. Echamos cualquier dinero y somos los reyes del mundo, y a veces usamos a la gente en necesidad. En vez de valorarles como personas, los usamos como objeto para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Y para que el mundo piense lo buenos que somos nosotros. Bueno, esa es la vida de este hombre. Está excluido de cualquier participación en eso. Él es solamente el receptor, solamente el beneficiario. Él no tiene nada que dar. Y cuando van a entrar ahí, Pedro y Juan están a punto de entrar, les está pidiendo limosna. Versículo 4. Pero Pedro, mirándole fijamente junto con Juan, dijo: míranos. Así que estaba fijando su atención en ellos, esperando recibir algo de ellos. Están Pedro y Juan ahí, y esto, según nos acaba de decir Lucas, era un evento diario. Si este hombre estaba ahí cada día, entonces no es la primera vez que lo han visto. Curiosamente, este es el momento en que el Espíritu le indica a Pedro y a Juan: hoy quiero hacer algo. No es el primer día que han cruzado delante de este hombre, pero hoy en particular, cuando él les pide limosna, y seguramente todos los días hacía lo mismo. Pero hoy el Espíritu pone en el corazón de Pedro: detente un momento, tengo algo que quiero hacer. Y a veces malentendemos las cosas, ni siquiera prestamos atención a Pedro. Vamos a ver ahora que Pedro deja muy claro que esto no es cosa suya, que esto es cosa de Jesús. A veces pensamos que los apóstoles iban por ahí con este gran poder y sanaban a quien les daba la gana y hacían lo que querían. No, Pedro no iba así por la vida. Pero en ese momento él intuye, el Espíritu le deja saber: no, ahora es un momento en que quiero hacer algo. Y Pedro, obediente al Espíritu, se detiene.
Y lo mismo parece estar sucediendo con Juan. Se detiene, le mira fijamente y el Espíritu le está diciendo a Pedro, ya sabes lo que quiero que hagas. Así que él dice, míranos. Y el hombre les mira y quizá, me pregunto si ya era un hombre que había caído en el cinismo, ¿no? Tú pides limosna y la persona se detiene, te mira fijamente y dice, míranos. A lo mejor él está pensando, este hombre quiere una audiencia. Quiere que todo el mundo se dé cuenta de que me está a punto de dar un poco de dinero. Quiere que la gente reconozca su gran generosidad conmigo. Bueno, pues yo para eso estoy. Por lo menos así a lo mejor me da una buena limosna. Así que él le mira fijamente, fija su atención en ellos, esperando, ¿vale? ¿Qué me vas a dar? Haz uso de mí como lo hace todo el mundo. Y si necesitas una audiencia, aprovecha. Toma. Quizá eso es lo que está pensando este hombre. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. Me pregunto qué pensó el cojo en ese momento, ¿no? ¿Para qué me dices que te preste atención? Míranos, este gran, y luego me dices que no tienes nada. ¿Qué, vas a burlarte de mí? ¿Vas a despreciarme? ¿Qué está pasando aquí? Pero Pedro no se detiene ahí, gracias a Dios. No tengo ni plata ni oro. Y básicamente Pedro le está diciendo, yo tampoco tengo nada que ofrecerte a ti. Tú tal vez no tengas nada que darme a mí. Yo tampoco tengo nada que darte. Y en un sentido Pedro se está rebajando al mismo nivel que él y diciendo, yo no tengo nada tampoco. Pero tengo algo que puedo darte. Pero lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y agarrándole de la mano derecha lo levantó y enseguida se fortalecieron, sus pies se fortalecieron y sus tobillos. Pedro deja muy claro que él no está haciendo nada por este hombre. Tú me estás pidiendo algo. Y Pedro le dice, yo no tengo nada que darte. Pero déjame hablarte de alguien que sí tiene algo que darte. Y eso es realmente lo que es dar testimonio de Jesús. Seréis testigos míos hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es simplemente decir, mira, yo no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, yo no soy nada, pero déjame hablarte del que te lo puede dar todo. Déjame hablarte del que ha venido para cambiar tu vida por completo. Y eso es lo que hace Pedro. Y no es que él tiene algún poder apostólico especial, no. Él simplemente dice, yo no tengo nada, pero te puedo hablar del que lo tiene todo. Y le dice, esto es lo que te doy. Y guiado por el Espíritu Santo, porque Dios le dijo, hoy voy a cambiar la vida de este hombre. Él le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es muy curioso que otra vez, en el sermón, en el capítulo anterior de Pedro, él habla de Jesús de Nazaret. Y ahora, cuando está haciendo esta gran señal, este gran milagro, que Jesús está haciendo una cosa grandísima, Pedro quiere que entienda el mundo que este Jesús es el Cristo. Y ese es un título que está lleno de gloria, ¿no? El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios, el prometido, que por siglos y siglos Dios decía, y voy a enviar a un rey que va a ser rey de reyes y señor de señores, va a gobernar la creación y va a solucionar de una vez por todas el problema del pecado y de la muerte y va a traer paz al mundo, va a ser el príncipe de paz. Y de su dominio no habrá fin. Jesús es ese glorioso Cristo. Pero lo siguiente que dice y es de Nazaret. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque Nazaret no era nada. Nazaret era un pueblucho que la gente despreciaba. ¿No me crees? Cuando primero uno de los discípulos le habló a Natanael, uno de los 12 discípulos de Jesús, le habló de Jesús, ven, mira a Jesús.
¿Sabes lo que dijo Natanael? ¿Acaso puede algo bueno salir de Nazaret? Y sin embargo, los discípulos siempre iban por delante con las cosas que el mundo se avergonzaría de decir. Iban por delante hablando de que Jesús murió en una cruz. A veces lo romantizamos mucho, pero era una forma brutal, horrible de morir. Y era algo vergonzoso. Pero ellos, los cristianos, hablaban continuamente del Mesías, quien murió en una cruz para rescatar al mundo del pecado. Y ese Mesías, aunque es el Cristo, el gran Rey de Reyes, Él empezó esta vida y vivió su vida y su niñez en Nazaret. No es un enchufado, no es un aristócrata, no es un potenciado, no es uno que tiene grandes amigos en lugares altos en la esfera política del mundo judío. Este hombre no es nadie. Y sin embargo es el Rey de Reyes. Y quiere Pedro que este hombre entienda, tú crees que tú no eres nada, tú crees que no vales para nada, tú crees que no sirves para nada. Déjame hablarte del Jesús que se puso en tu misma posición, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino y se crió en el pueblo más despreciable que podías imaginarte, para comunicarle al mundo que Él se pone a disposición del más bajo, que Él se pone al lado del que no tiene nada. Y es este Jesucristo que le dice, levántate y anda. Y Pedro le ayuda. A veces hay quien dice, no, como que Dios no puede hacer milagros si tú no tienes fe. Mira bien esta historia. Este hombre no tiene fe, no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que está a punto de pasar. Y cuando él le dice, levántate y anda, me imagino que su primer pensamiento es, encima te mofas de mí, ¿no? No he caminado un paso en toda mi vida, ¿qué pretendes que haga yo ahora? Pero Pedro sabe lo que Jesús está haciendo, le agarra de la mano y lo levanta. Y Jesús hace lo que Jesús hace. Cambia su vida por completo. Enseguida sus pies se fortalecieron y sus tobillos. Y cuando Pedro hace así, de repente el hombre, cuando se da cuenta, está de pie. Nunca en toda su vida había estado en pie. Y de repente ahí está. Le cambió el nazareno. Y saltando, se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, caminando alrededor y saltando y alabando a Dios. La palabra esa, algunas traducciones simplemente dicen caminando, pero la palabra griega esa es peripateo. Pateo es patear, ¿no? Caminar. Y peri es alrededor. Como que está paseándose alrededor, no está simplemente caminando, no, está por ahí deambulando. Hombre, me imagino, ¿no? Nunca lo ha hecho en toda su vida. Estará fascinado. Y el milagro es asombroso. No solamente que piernas atrofiadas de repente se restauran la musculatura, los tendones, los ligamentos, todo eso se restaura. Pero ¿tú sabes cuánto tardamos tú y yo en aprender a saltar y a caminar? Algunos de ustedes tienen niños y saben. Uno tarda 2 o 3 años en empezar a dar pasitos, pero correr y saltar y no estar cayéndote de boca cada vez, se tardan 5 o 6 años y todavía. Hay quienes todavía hasta el día de hoy, ¿no? No hemos llegado a dominarlo, ¿no? Pero el milagro es que no solo Dios restaura la musculatura, sino le da automáticamente la memoria muscular necesaria para dominar esos músculos y caminar. Es asombroso. Hizo algo Dios que solo Dios puede hacer. No hay médico hoy que pudiera hacer nada así. Imposible. Y de un salto se pone de pie y comienza a caminar y por primera vez cruza por esa puerta hermosa. Por primera vez entra con ellos
al templo. Caminando alrededor, saltando y alabando a Dios. De repente este hombre ya no está excluido. De repente es parte. Dios le ha invitado a entrar. Y toda la gente le vio caminando alrededor y alabando a Dios. Y lo reconocieron. Porque era el que se sentaba pidiendo limosna en la puerta hermosa del templo. Estaba ahí todos los días. Y estaban llenos de asombro y maravilla por lo que le había acontecido. Y quiero que observes, pensamos, ¿no? El cambio grande es que de repente él puede moverse solo, no necesita que le lleven, que la gente se compadezca de él. Ahora él puede caminar por sí solo, ahora por fin tiene la opción de trabajar y ganarse la vida. Eso es el cambio grande. No, el cambio grande es que por fin pudo entrar al templo a adorar a Dios con el pueblo de Dios. El cambio grande es que él pasó de ser un mendigo que no tenía nada que ofrecerle a nadie en un profeta. Porque de repente él tenía un mensaje que compartir acerca de la grandeza de Dios que nadie más tenía. ¿Quién podía dar el testimonio que este hombre ahora podía dar de Jesús? Podían hablar de yo he visto, pero él podía decir, yo nunca caminé hasta que el Señor Jesús me restauró. Yo estaba excluido, no tenía nada que dar y de repente, aquí le estoy contando a ustedes que antes me miraban con desprecio, con compasión, con pena, pobrecito. Ahora soy yo el que te va a hablar a ti de Dios. Ahora soy yo quien te va a introducir a ti al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú necesitas conocer a este Dios que lo cambia todo. Ese es el cambio grande que hizo Jesús en su vida. Así es como Jesús nos encuentra a todos. Puedes pensar, no, yo desde chico camino bien. Alguna vez me caigo, pero por lo general se me da bien. Yo he podido trabajar, yo siempre he podido entrar en la iglesia, nunca me he visto excluido de nada. Pero ¿sabes cómo funciona el pecado? Y esta es la cosa, ¿no? Igual que este hombre que nació cojo, nosotros nacemos en un mundo empapado del pecado. Y antes de saber ni siquiera lo que estamos haciendo, ya hemos aprendido a mentir, a ser egoístas. Piensa, ¿cuánto tarda un bebé en decir, mío? ¿Cuánto tardamos en aprender eso? No tarda nada. Lo absorbemos enseguida. Y aprendemos a ser egocéntricos y crueles incluso, y hacer malicias. Y un niño lo hace pronto. Y miente muy rápido. ¿Y qué hace el pecado? Nos deshabilita. Nos excluye de la presencia de Dios. Y hace para nosotros imposible realmente tener el tipo de comunión con otros seres humanos que Dios nos diseñó para disfrutar. Así que en un sentido todos somos como este pobre hombre. Él es como una ilustración del estado de todos nosotros. Que el pecado nos ha aislado, nos ha robado de la capacidad de realmente reflejar la imagen de Dios. El Dios que nos creó a su imagen y semejanza, no lo reflejamos. Y no podemos cumplir el propósito como seres humanos que fuimos creados para cumplir, de ser la imagen de Dios en este mundo. Porque el pecado nos ha robado todo eso. Y estamos excluidos de Dios, excluidos unos de otros. ¿Por qué te crees que es tan difícil llevarse con la gente? ¿Por qué te crees que hay tanto odio en este mundo? Tanta xenofobia, tantas cosas que luchamos contra ellas todos los días. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha robado a todos. Igual que este hombre cojo de nacimiento, nosotros nacemos a esta realidad. Por dentro estamos cojos de nacimiento.
excluidos de la verdadera comunión con Dios y su familia. Y Jesús viene a sanarnos, a devolvernos la salud, a permitirnos entrar en la presencia misma de Dios, a llenarnos de gozo, a fortalecernos, a concedernos victoria sobre el pecado que nos había robado todo. Nos envía a proclamar su gloria a otros que necesitan esa misma transformación. Y pregunto, ¿has conocido tú a Jesús como este hombre cojo lo conoció? ¿Ha entrado en tu vida restaurando y cambiando todo? ¿Es Él tu propósito en la vida, tu plenitud? Vamos a cantar un canto. Y este es nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios. Hoy tenemos un poquito lleno esto, aunque hay un poquito de espacio en los escalones por los lados. Pueden venir durante esta última canción a arrodillarse y compartir con Dios lo que Él necesita oír de tu corazón en esta mañana. Si quieres que alguien ore contigo, estaré aquí al lado. Ven y comparte lo que hay en tu corazón y felizmente oro por ti en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Ven mientras cantamos.